precisamente, es una de las diosas de la mitología egipcia. El templo principal es este, pero había otro que estaba destinado a Isis, que es precisamente donde se encontró el zodiaco este. La astronomía allí estaba en manos de una especie de sacerdotes que son los que se ocupaban de estudiar el cielo, de tomar una serie de datos, mediciones, controlar cuándo ocurrían unas cosas u otras, etc. Y este era uno de ellos que llamaban, como veis ahí, sacerdotes de las horas, porque una de las cosas que hacían por medio del cielo era determinar las horas de cada momento del día y de la noche. Luego veremos de qué procedimientos utilizar. El grupo de los sacerdotes de las horas eran de los individuos más importantes de la sociedad egipcia de aquellos tiempos, porque eran los que les permitían saber muchas de las cosas que necesitaban para la organización de su vida diaria y de los acontecimientos que esperaban que ocurrieran, los que ellos ya sabían que iban a ocurrir, pero que tenían que comprobar que efectivamente se producía con la frecuencia y la periodicidad que necesitaban para estar seguros de muchas cosas. Luego veremos de qué se trata. Esta estatua es de Diorita y es de Amén, uno de los astrónomos de las épocas faraónicas. Hay muchos otros, no voy a ponerles el tema. ¿Qué utilizaban para trabajar? Muy pocas cosas. Lo curioso es que los métodos, los elementos, las herramientas que utilizaban eran poquísimas, claro, muy primitivas, porque no había más que esa posibilidad. Ahora vemos, por ejemplo, aquí estos dos instrumentos. Fijaros que este de aquí no es más que una rama de un árbol que han abierto por la parte superior una hendidura por la que se alineaban con otro. Y esto era un elemento que les daba una vertical, con la cual podían alinear, y luego ya veremos qué es lo que alineaban, para obtener el dato que estaban buscando en ese caso. Prácticamente era uno de los poquísimos elementos de trabajo con los que funcionaba. Vemos ahora aquí, este es los pilonos principales del templo de Fu. ¿Qué tiene de importancia este templo en lo que se refiere a la astronomía? Pues tiene de importancia el hecho de que en sus paredes se encontró una relación de lo que hoy llamamos libros, en los cuales se hablaba de muchas cosas. Y entre ellos había dos que hablaban precisamente de astronomía, cuyos títulos eran Conocimiento de los retornos periódicos de los espíritus celestiales y el otro, El gobierno de los retornos periódicos de las estrellas. Es decir, esos libros no se han encontrado, naturalmente. Yo siempre he tenido la teoría de que la información sobre todo lo que ocurrió en Egipto estaba en la biblioteca de Alejandría, que como sabéis muchos de vosotros, ardió en el año 48 a.C. y prácticamente desapareció todo lo que allí se había reunido. Y por eso no tenemos información de casi ninguna cosa más que lo que escribió. Pero eso no consiguió nadie hacerlo desaparecer. Este templo es uno de los mejor conservados y en él también incluso hay una habitación bastante grande de la que está llena de recetas de medicinas. Era como una especie de relación de métodos para curar y para toda esta serie de cosas. Muy interesante la visita a este templo. También en las tumbas había representaciones, porque el cielo para ellos era algo que les permitía conocer, orientar, saber el tiempo, medir el tiempo, saber las horas, etcétera, etcétera, en base al método que utilizaban, que ahora os explicaré. Aquí están representados 4 planetas. Como veis, este es Júpiter, este es Saturno, Marte, Venus y Mercurio, que eran los que ellos conocían entonces y que sabían que no eran estrellas, porque tenían un movimiento que no tenía nada que ver con el de la
las estrellas que prácticamente eran inmóviles, pues aunque sabemos que no son inmóviles, ellos no tenían ninguna noticia sobre este punto y para ellos eran unos elementos que estaban quietecitos mientras que los planetas se desplazaban manualmente y tenían conciencia de ello, pero solamente habían conseguido identificar a Júpiter, porque los más allá eran invisibles para el ojo que utilizaban el tiempo. Esto concretamente, como dice aquí, están representados en el techo del Ramseum, que es un templo de Ramsés II, que alguno habréis visitado, me imagino, porque es una de las visitas habituales que se hacen a Egipto. Aquí tenemos otro caso. Fijaros que este es el techo de la tumba de Ramsés VI, que está en el Valle de los Reyes. Aparecen representadas algunas constelaciones en forma de animales, como por ejemplo podemos ver el caso de Sobek, el cocodrilo, que es este de aquí, el caso de la vaca, Hathor, el halcón, Horus, este sería el halcón, el dios con cabeza de halcón sería este, aunque este sería el pájaro. Aquí tenemos otra casa, el techo de la tumba de Senemur, que era un arquitecto y que tuvo bastante importancia en el legado de la reina Hatshepsut, que fue la única mujer que fue faraón, a pesar de no ser hombre, pero fue faraón. Esta es la que tiene un gran templo en Deir Bahari, que es una zona muy interesante de visitar. Bueno, pues en este caso, vamos a ver la medición del tiempo ahora. ¿Cómo medían el tiempo? Aquí tenemos tres procedimientos que utilizaban ellos. Unos para el día y otros para la noche. Este era un procedimiento que utilizaban para medir el tiempo. ¿Cómo lo medían? Por el punto en que la sombra de esta parte se proyectaba sobre esta parte longitudinal. Lo que hacían era lo orientaban hacia el Sol en el momento en que querían medir el tiempo, y en función de la altura que tuviera el Sol en ese momento, la sombra sería más corta o más larga. Y como esto tenían dividido, como veis aquí, una serie de marcas que les decían las horas, les permitía durante el día saber la hora en la que se encontraban. Recordad que el calendario egipcio es el mismo que tenemos nosotros ahora. El nuestro viene de allí. Primero hicieron 30 meses, luego 30 días por 12 meses. Y se dieron cuenta de que eso no funcionaba, lo que faltaba. Entonces le añadieron 5 días, al cabo de unos años, los que se llaman hoy día epagómenos, porque es una palabra derivada del griego, y con eso construyeron el calendario que sí funcionaba con usted, excepto ese cuarto día que les faltaba, que también terminaron añadiendo. Y entonces ellos, y el día lo tenían dividido en 24 horas también, igual que nosotros. O sea que nosotros no hemos creado nada, fueron ellos los que hicieron todo esto, y nosotros hemos vivido detrás de ellos. Pero bueno, volvamos al tema de cómo medían la zona. Este otro, pues es el reloj de sol clásico, un palito puesto dentro y la sombra proyectándose en un determinado lugar desde que amanece hasta que anochece, que te indica la hora con una aproximación naturalmente relativa, pero suficiente para sus necesidades. Y este es el que utilizaban de noche, porque de noche, porque no había otra posibilidad, lo que hicieron fue utilizar este sistema que era la clepsidra, que tenía un agujerito en la parte inferior de una determinada dimensión por la que dejaban que saliera el agua, que llenaba cada noche al comenzar. Entonces en el interior había unas escalas marcadas que según iba bajando el agua les iba diciendo la hora en que estaban durante la noche. Estos son los tres procedimientos fundamentales que utilizaron para medir las horas. Luego después, aparte de eso, en los sarcófagos y tumbas también había relojes estelares y estaban basados en lo que llamamos nosotros hoy, porque no sabemos cómo se llamaba en su época, decanos. ¿Qué eran los decanos? Los decanos eran unas partes del cielo que incluían los objetos que aparecían desde que se hacía de noche hasta 10 días después. Por eso se llama decano hoy actualmente. Y entonces con eso, una vez que el centro de eso se situaba en el meridiano del lugar, pues tenían datos de cuál sería la hora durante la noche
en base a eso. Los decanos eran 36, por eso 36 por 10 son 360 grados. Eso lo habían dividido de esa manera, y de la manera en que cuando miraban al cielo un determinado asterismo, que podría ser, por ejemplo, las Pléyades, cuando estuviera en el meridiano, es decir, más o menos en el centro de su espacio visible, pues representaba determinada hora de la noche. Luego después aparecería otro, como podría ser pues, cualquiera de los asterismos que estamos diciendo. Ese era el procedimiento que utilizaban para también orientarse durante la noche. O sea, es el espacio recorrido. O sea, veían en un momento determinado qué era lo primero que aparecía por el horizonte, esperaban 10 días, lo último que aparecía, y el espacio entre esos dos puntos era el decano X, que tendría su nombre o su número o lo que fuera en ese momento. El otro punto interesante del tema, que se basaban en la decisión de la hora, aquí tenéis el cielo del Cairo el 27 de octubre del año 2500, a las 6 de la tarde, tiempo de Venezuela. Como veis, tenemos aquí Capella, Pléyades, Aldebarán, Vesta. Entonces, las Pléyades serían un asterismo que podrían utilizar en este decano para precisamente definir cuándo, qué hora sería en ese momento cuando estuviera culminando, ¿no? Y luego después, al pasar 10 días, pues eso había cambiado naturalmente. Teníamos seguidamente las Pléyades, Capella, Vesta, pero ya había aparecido una cosa, que sería el espacio este, el que sería un decano y que les daba la orientación de la hora de la noche en que se encontraban según lo que vieran en el cielo. ¿Qué era el orto ilíaco de Sirio? Esto era importantísimo. Era el anuncio de que venían las crecidas del día. Y que esto ocurría, en este caso, como lo he representado el 3 de julio, era a principios de julio cuando ocurría esto. Como veis aquí, el sol ya está saliendo y ha salido Sirio, que tiene los nombres propios que le daban ellos, Ra el Sol y Serdet Sirio, que tenían sus nombres para muchas de las estrellas y los asterismos y las constelaciones, etcétera, etcétera. Aparte de eso, los meses del año, las 3 estaciones, no tenían 4, tenían solo 3. Tenían solo 3 porque para ellos lo importante era la estación de Ayet, Peret y Shemu. ¿Qué representaban? Ayet, Peret y Shemu representaban los tiempos en los que ocurría lo más importante para ellos, que era la crecida del río, la siembra y la cosecha. Entonces lo habían dividido cada estación en 4 meses. Y la correspondencia, el nombre egipcio de cada uno de esos meses, lo tenemos aquí, y la correspondencia con la fecha actual sería, fijaros que el primer mes del año para ellos empezaba a finales de agosto. Luego aquí les faltaban 5 días, no los detalle, porque si os fijáis aquí, termina el 23 de agosto, el mes Mesut-Ra, la estación Shemu, pero había empezado el año anterior el 29, faltan ahí 5 días. Esos 5 días son los epagónicos que los añadieron para que les cuadraran los tiempos y cómo iba avanzando los años, y pues en ese calendario fue el que se basaron Julio César y después la Iglesia y todo eso, para que tenemos actualmente, que ya es mucho más preciso. Vamos a hablar ahora un poco del tema de las pirámides. Como veis, aquí tenemos un mapa en el que se muestra en el lado oeste del Nilo los lugares y las zonas en las que se construyeron las casi, aproximadamente se estiman que se construyeron alrededor de 120 pirámides en los 9 siglos que duró este procedimiento de enterramiento teórico, aunque casi ninguna pirámide se ha encontrado muerta, así que es una cosa que todavía no se ha entendido muy bien. En lugar de ser una tumba era, ¿cómo se llama eso? Donde es una tumba pero no hay muerto, tiene un nombre, no me acuerdo de la. ¿Eh? No, la mastaba era el procedimiento anterior a la pirámide.
No, es que tiene un nombre, hoy, es un nombre de hoy, no es un nombre de... Cenotafio. Exactamente, cenotafio, ese es el nombre exacto. Bien, entonces, ¿qué pasaba en esto? Pues que aquí construyeron las pirámides todas al lado oeste del Nilo porque asociaban la muerte propia de los individuos con la puesta del sol. Entonces, por eso todas, menos una, están en el oeste del Nilo. Absolutamente todas menos una. Que me parece que está en una isla que hay por ahí cerca de Asuán, no me acuerdo ahora bien cómo se llama. Exacto. Bueno, menos mal que me ayudáis. Os lo agradezco, ¿eh? Entonces, aparte de eso, la orientación de las pirámides. Fijaros, esto es muy importante porque es donde más se trabajó la astronomía. Aquí tenemos la zona de Giza, donde están las tres pirámides más conocidas, Keops, Kefren y Megalins, que esta es la más grande de todas, como ya sabéis. Y lo que querían hacer es que la orientación de las pirámides y de muchos templos fuera norte-sur con la mayor precisión posible. Lo consiguieron bastantes veces, pero en algunos casos había desviaciones, no exageradas, pero desviaciones. ¿Por qué ocurría todo eso? No había estrella polar. En la época del siglo tercer milenio antes de Cristo, como veis, la estrella, fijaros dónde estaba con respecto al polo norte celeste. Había una serie de estrellas por ahí, no sé qué, etcétera, etcétera, pero no había. Y entonces, ¿cómo se orientaba? Pues, fijaros en un detalle importante. O sea, Ibiza, a una determinada hora de la noche, las 3:15 del año 2015 a.C., la línea que nos unía pasaba por el polo. Entonces, lo que tenían que hacer con ese aparato que vimos antes, el jet, esa que era la hoja de esa abierta por arriba y una plomada y tal, de noche se tenían que poner uno de otro cuando aquellas dos estrellas fueran ocultadas aparentemente por esa línea, entonces no tenían más que moverse. El que llevaba un aparato hasta alinearse con eso y decir, esto es norte-sur. Y lo consiguieron muy bien en muchos casos. Concretamente, en el caso de las tres pirámides de la meseta de Giza, hay unas variaciones muy pequeñas todavía, mientras que en otras se han ido, no sabemos por qué, pero quizá tenga una explicación de eso, teórica por lo menos. Pero ¿qué pasaba después? Fijaros, en el año 2100, 400 años más tarde, antes de Cristo, ya las estrellas que decían Porchar y Ibiza ya no pasaba la línea que nos iba por el polo, era otra, era Galileo y Oceano. Es decir, siempre o casi siempre tuvieron la posibilidad de utilizar estrellas circumpolares para buscar la orientación norte-sur. Esa es una de las razones por las que la mayoría de los templos y pirámides están bastante bien orientados en esa dirección. En este caso vemos las tres pirámides de la meseta de Giza, que son las que mejor orientadas están. Aquí tenemos Keops, Kefren y Megalins. Esta todavía me queda parte del revestimiento. Estas pirámides pequeñas son de las reinas o de hijas del faraón en cuestión, como también las hay en el lado este de la pirámide de Keops, también están las tres pirámides pequeñas que están todavía existen, pero están en muy malas condiciones. Estas son las que mejor orientadas están, pero quizá utilizaron este método también para buscar la orientación norte-sur. ¿Y esto cómo ha funcionado? Salida del sol, puesta del sol. Un palito, otro palito. Una sombra, otra sombra. Cuando se cruzaban, trazaban la bisectriz y en teoría eso debía coincidir con el meridiano, en la dirección norte-sur, pero por alguna razón este era un método que tenía sus problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, si este momento de la salida del sol estaba por encima de una pequeña cordillera,
el sol salía más tarde, no estaban al mismo nivel el punto de salida y el punto de ocaso. Entonces, claro, si esto estaba un poco más alto, esta sombra ya no coincidiría exactamente como si ambos acontecimientos se produjeran sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar había una coincidencia total y absoluta. Salida y puesta, pues estaba clarísimo que en el mismo día la variación que supondría el avance y tal, pues sería ridícula y les permitiría una orientación buena. Entonces, quizá el hecho de que haya algunos pirámides y templos que la orientación no coincide exactamente con el norte y el sur, sea debido a que el procedimiento que utilizaran en unos casos fuera el de las estrellas, en otros no pudieron utilizarlo porque no había dos estrellas cuya línea de unión pasara por el polo, como hemos visto en este caso, porque si os fijáis aquí, en este caso, Kochab y Aloth están ahora mismo, a esta hora, están coincidiendo. Naturalmente, 10 años después, la hora no sería esta, sería otra. Y podría llegar un momento en que sí estuvieran alineados, pero no fuera de noche, con lo cual no podían utilizar ese procedimiento. Y probablemente lo que hicieron fue utilizar el procedimiento este que hemos visto de las sombras del sol en el orto y en el gas. ¿Cuáles eran las desviaciones que se producían? Pues fijaros, os voy a decir que en el caso de Tuban, era la estrella que utilizaba también, estaba cerca del polo, pero no coincidía con el polo. Y en el año 2200 a.C. estaba a 31 minutos del polo norte celeste. Las otras tenían unas desviaciones que llegaban hasta los 4 grados en algunos casos. 4 grados ya es un error de cierta importancia, pues llegaban hasta 4 grados de error en algunos casos. Pues ya había Aloth, que es la que os he mostrado antes, que eran las que estaban alineadas también en un momento determinado, en el año aproximadamente 2100 a.C., y las mejor orientadas, como ya os he dicho, eran las 3 que había en la meseta, que hay en la meseta de Giza. El método basado en las sombras del sol es este que os he mostrado aquí. Y de ahí se deduce que utilizar, claro, todo esto son teorías, porque no hay ningún documento que explique lo que estamos viendo en este momento. No existe documento. Son teorías de egiptólogos que han estudiado desde hace 2 siglos cómo podrían haber orientado las pirámides y con qué precisión pudieron haberlo hecho. Entonces se vio que algunas estaban bastante bien, pero otras se habían desviado en ciertos tramos. Otro asunto curioso en el aspecto de cómo utilizaban los astros tanto fuera de día como de noche. Supongo que muchos de vosotros sabéis lo que es Abu Simbel. Es el templo ese que Ramsés II, que construyó muy al sur de Asuán, y que cuando se construyó la presa de Asuán actualmente, pues había el problema de que se quedaba bajo el agua. Entonces se montó un tinglado a nivel mundial de manera tal que se decidió que determinados monumentos de los que había por la zona y que iban a ser sumergidos bajo el agua, pues que se rescataran. Uno de ellos nos lo regalaron por la aportación que hicimos nosotros, que es el templo de Derot, que está ahí en Los Sales, ¿no? Pero el templo de Abu Simbel era una cosa mucho más seria, y la verdad es que levantarlo, porque lo levantaron, o sea, lo cortaron en trozos y lo remontaron en donde actualmente se encuentra, que está por encima del nivel del agua. Pero en ese templo hay una cosa muy curiosa e interesante que vamos a ver ahora. Este es el templo de Abu Simbel. Este es el templo de Ramsés II. A su derecha está el templo de su esposa principal, Nefertiti. Nefertari, perdón. Nefertiti es la de otro, la que Akhenaton, sí, efectivamente. En este templo hay una cosa muy interesante, que también está basada en un astro.
completamente el sol. Fijaros en esto. Este es el corredor central del templo de Luxemburgo. Al fondo hay una capilla. Y en esa capilla hay varios estatuas, concretamente 4. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando salía el sol, en dos determinados días del año, que concretamente eran, le voy a decir, 21 de octubre, es que yo tuve la suerte de 22 de octubre ir ese día. Y 22 de febrero. Por casualidad. Sí, era el 22. Hice la foto, sí. Bueno. Pero es que al subirlo parece que se ha atrasado el día. Sí, se ha atrasado, sí, eso me ha pasado. Entonces, lo que pasaba es que cuando salía el sol, entraba directamente en el corredor y iluminaba la capilla del fondo, pero no la iluminaba entera. Lo curioso de este asunto es que había 4 imágenes, que son estas que vemos aquí, y este se quedaba siempre en la oscuridad. ¿Y por qué se quedaba en la oscuridad? Porque era el malo de la película. Era el que era uno de los dioses, el dios Ta, que estaba relacionado con el inframundo. Entonces a este lo condenaron a quedarse a oscuras. Y cuando elevaron el templo unos 65 metros o algo así, creo recordar, lo trasladaron no solamente en altura, sino en posición también ligeramente, buscando un sitio más adecuado, pues lo hicieron de manera que se pudiera producir el mismo efecto. Y se produce el mismo efecto, pero no el mismo día del año. Se retrasa concretamente, a ver, lo tengo por aquí. Sí, 2 días más tarde. Ocurre ahora, que ocurría en la época en que el templo estaba donde originalmente se hizo. Entonces, este es otro de los detalles que hablan de cómo utilizaban los egipcios los astros en general. ¿Para qué los utilizaban y cómo? ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que su astronomía era una astronomía, pues ¿cómo diría yo? Práctica, en el sentido de basarse en ella, en los objetos celestes para sus necesidades, o sus, ya fueran necesidades materiales, o incluso espirituales en este caso, y otros por el estilo. Y entonces esto implica que los egipcios, que para mí, yo he considerado siempre que han sido los hachas en todo lo que han hecho, porque no hay manera de comprender que hayan sido capaces de hacer ciertas cosas que las tenemos delante de nosotros actualmente. Entonces, todo esto es simplemente una forma de explicar qué era la astronomía egipcia. Seguramente que si no hubiera ocurrido lo del incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues tendríamos mucha información sobre cosas, de cómo hacían, cómo elevaban los obeliscos, cómo los trasladaban desde cientos de kilómetros, seguro por el estilo, que ahí están, y lo han hecho, y no cabe duda de que está hecho, pero no sabemos exactamente cómo, solamente podemos imaginar. Entonces, esta es la charla que yo os quería dar muy simple, recordándoos que de una manera más ampliada de esto está incluida en uno de los capítulos del libro de que os hablé antes. Y entonces, aquí os represento Nut, la diosa del cielo, que está en uno de la tumba de Tutmosis III, el Rey de los Reyes, cabo de 34, cabo de Esquinas, vale, es la número 34, y está representando aquí la que es Nut, la diosa del cielo, que de esta forma, cubriendo todo, las estrellas, etc. Y bueno, yo como esta charla pues, me parecía que era relativamente simple, pues la he hecho un poco cortita, pero ahora si tenéis preguntas y no sé la respuesta, pues os la digo. ¿Alguna? Pues sí, yo tengo. A ver. La hago casi siempre. Yo no me creo que esas estatuas. Ha sacado ahí una escultura que ponía que estaba hecha en diorita. Sí, después de las piedras preciosas, la diorita es una de las más duras que hay. Claro, pero es que hay muchas de diorita allí. Sí, sí. Pero yo recuerdo de joven que vivía al lado del cementerio en Murcia y los maderistas con unos escopios de producto impresor. Lo que viene a decir es cómo puñetas lo hicieron, ¿no? Tenían una caja metálica con los copios que afilaban todos los días, y ponían peines y rastrillos de todo. Un compresor, y se tiraban un mes para hacer un bajo relieve de una lápida
Yo pasaba por allí y después con piedra pómez la Es cubrían y increíble. tal. Eso es lo que Yo he visto en el Cairo el faldón de Ramsés que está en la entrada a la derecha, y es una estatua que casi no cabe aquí en esta zona de Sí, alta. sí. Y lo que es el lado de la cadera, la forma del glúteo y la pierna, representa unos surcos que son el textil del faldón, ¿no? Esos surcos están hechos, son triángulos equiláteros, solo se ven dos caras, ¿no? Son paralelos perfectos, toman la curva perfecta, lo que es la curva de la cadera y el glúteo completo, ¿no? Todo eso es imposible que un señor lo haga con un martillito y un estroplo de Pues bronce. será imposible, pero ahí está. No, ya. Es que eso todavía hay una cosa mucho más increíble que eso, que es las tumbas subterráneas. Porque algunas tienen unos volúmenes vaciados en roca viva que son impresionantes, que te pones a hacerlo ahora y son de locos. Pues las han hecho, no una, hicieron 40, 60, no sé cuántos hay. En el Valle de la Ni un surco desviado, ni un surco roto, ni una canaleta que se meta en la otra. No. Y luego lo remata con una costura o una cinta en el final del faldón. No, pero vamos a ver, déjame que te haga una pregunta. Tú lo sabes seguramente, pero no deja de ser sorprendente. ¿Cómo hacían los agujeros en las piedras? Agujeros que los atravesaban. Con un trépano. Bueno, ¿cuál era el procedimiento? Un trépano de cobre y esmeril y agua y dando vueltas. No, no era ese el procedimiento. El procedimiento, eso no lo he representado aquí en el libro, Era un tubo. No, era un palito, encima del cual le ponían un peso. Debajo ponían cuarzo muy duro en forma de granitos pequeños. Y entonces lo hacían girar en un sentido y en el otro con un arco. Un arco que daba 2 o 3 vueltas alrededor del palito y un tío en un lado y un tío en otro, tiraban, cedían, tiraban, cedían. Entonces el palito giraba en un sentido y en el otro, en un sentido y en el otro. Y con eso, y una cantidad de paciencia impresionante, hacían agujeros en las rocas, pero agujeros así de gordos a veces. O sea, una cosa que te dicen, yo no me creo que pudiera hacer, pues lo hicieron, está ahí. O sea, y claro, si nos vamos al rollo de los extraterrestres, pues lo sacamos todo, naturalmente. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que han hecho cosas increíbles, pero están hechas. Están hechas y lo de los obeliscos ahí me trae por la calle ganada. ¿Cómo los ponían de pie? Pues no. Y fijaros que un detalle que algunos quizá no conozcáis, yo he dedicado 30 años de mi vida a construir, dirigir la construcción de las cosas más variadas que os podáis imaginar. Autopistas, presas, edificios, túneles, de todo. Y para mí la construcción de algo es una cosa pues, que la he vivido durante mucho tiempo, pero no he conseguido explicarme a mí mismo cómo pusieron de pie los obeliscos. Están ahí, están de pie. Y la idea además de que vaciaban la tierra debajo del obelisco hasta que se quedan pues invertidos. Bueno, 1000 toneladas. Pues sí, digamos que sobre el papel, pero es que, ¿cómo? De todos modos, me parece que hay cierta documentación cuando se trasladó uno de los obeliscos egipcios, uno de los más grandes, a Constantinopla, a tiempos de los romanos. Sí. Y los romanos documentaron cómo se hizo. Era muy pequeño ese, comparado con lo que estamos hablando. El obelisco que está roto cerca de Asuán, que lo tuvieron que abandonar porque estaban haciendo ferrocarril, habría pesado 1100 toneladas, de las toneladas de ahora. ¿Cómo? Es que lo sacaban de allí y se lo llevaban a otro sitio y lo ponían de pie. ¿Y otras cómo lo sacaban? ¿Cómo lo forjaban? No, es que hay una serie de misterios, aparte del tema astronómico, que es bastante probable que las teorías que se han montado para explicar cómo hacían una cosa, cómo orientaban las pirámides, etcétera, una cosa y otra, pues sí, es lógico y nos lo podemos aceptar y creer, pero hay algunas cosas de las que han hecho que no encontramos explicación. O sea, hoy día a mí me dicen, pon ese obelisco de pie hoy con los medios de entonces y digo, no sé cómo puñetas hacer eso. Fíjate que he hecho cosas raras en construcción, de todas las que te puedes imaginar. La americana tuve que montar en Arabia Saudita para que contarlas. Vaya, es que eso. Y mucha una gente. rampa y
Pero cuando Pero empiezas a un grupo de analizar, gente. cuando empiezas a analizar eso, Yo creo que la clave está en la gente. Quiero O sea, decir, no, allí la gente, la pero sociedad cuando de la gente empiezas a no haría analizar eso. eso con detalle, y dices, bueno, vamos a ver, hago esto y lo dejo caer y no sé qué, voy a ser capaz de conservar el equilibrio de esto. No se me va a ir para un lado, no se me va a ir para el otro. Porque es que la cuestión es que no se han encontrado trozos de obelisco rotos a diestro y siniestro. O sea, no se les rompía más que el que se rompió cuando lo estaban haciendo, lo estaban excavando. Pero no hemos encontrado trozos de obelisco por ahí. El obelisco tal, pues no pusieron y se les cayó y ¡pah! Se rompió en tres o dos. O sea, lo dejaron ahí como las cabezas de las estatuas que se les cayeron y las dejaron descaer. Lo que pasa es que si se caía un obelisco, yo creo que la piedra para ellos era un material muy importante. Probablemente lo troceaban y lo usaban para algo. Mientras que las cabezas esas, cuando cayeron en una época ya de decadencia El obelisco era una cosa importante. Representaba algo. El espíritu en ese pueblo egipcio tenía mucho peso. La prueba es que todo lo que se refería a la vida y la muerte se trataba de una manera especialísima. Y se rompió un obelisco y no me imagino que lo cogieran para hacer. Lo hicieron los romanos y los invasores musulmanes cuando llegaron allí, que arrancaron todo lo que pudieron para construir la mitad del Cairo, ¿no? Eso sí. Pero ellos no lo hicieron. Su estilo de vida no permitía. No lo sé. Yo lo que siempre he pensado es que ahí lo que pasa es que habían descubierto un sistema agrario que les daba muchísima comida, más de la que necesitaban a nivel de población, y entonces la población estaba hasta cierto punto, una gran cantidad de la población, pues entre comillas se podría decir ociosa, a no ser que se dedicaran a construir pirámides o a construir. Exacto. Entonces la cantidad de obra, y en aquella época que no valía nada, hoy en día tienes que pagar a una persona para que te haga cualquier cosa un dineral. Sin embargo, en aquella época el faraón llegaba y decía 100.000 personas dedicadas a esto, y no le costaba nada más que darles de comer. Sí, eso es. Y la primera huelga conocida se dio. Coordinar a toda la gente para montarla, ese sí que era el arte de los La prueba de ello es que para arrastrar cualquier pedrusco no utilizaban animales, utilizaban personas, porque eran controlables y organizables. Y 40 vacas o 60 vacas, a ver quién es capaz de manejar 40 o 60 vacas, o todos, o lo que me da igual. No, el tema de Egipto tiene una cantidad de misterios tan gordos y tan grandes que es que de verdad es que ¿cómo es posible que no seamos capaces de saber? Egipto vivía con una sola cosa, servir al faraón, era Dios. Pero esa era la parte social de la sociedad. Sí, pero yo me la refiero parte social a es muy procedimientos. importante cuando solo tienes que hacer algo en verano con las crecidas y la recolección, y el resto del tiempo tienes muchísimo tiempo. Claro, ya lo sé. No, pero es que para mí el problema no es que hubiera 7 o 700 o 7.000 individuos, me da igual si hubiera, es que es el procedimiento para hacerlo. O sea, el mantener ese palito de 1.000 toneladas derecho, que no se te caiga para ningún lado cuando quieres levantarlo, es algo que con los métodos de entonces yo no lo veo posible. O sea, no he conseguido entenderlo. Y de hecho hubo un intento que hicieron dos americanos, egiptólogos, de poner de pie un obelisco con el procedimiento pero pequeñito. Pequeñito. 5 metros. Sí, es que con ese tamaño, pues claro, pero mandarle en vez de 5 metros haces una rampa de 20 y lo levantas. ¿Cómo hicieron las pirámides? Con rampas casi seguras. No estoy de acuerdo. Porque serían más cortas. No estoy de acuerdo. ¿Cómo subían hasta arriba? Con una rampa de un lado a otro. No, ya sabes, tú no has leído mi libro, ¿verdad? Además, la rampa estaba consolidada. es el único caso en el que tenemos una descripción del método escrita por Heródoto. Es el único caso en el que hay una descripción. Que lo describe de una manera farragosa que no lo entiende más que alguien que haya sido en la descripción. Hace unas cosas que lo lee cualquiera y no tiene sentido, pero sí lo tiene. Y ahí es donde basé yo mi estudio. Y los que queráis leer el libro, por ahí anda aquí en un ejemplar, y para el que quisiera leerlo y tal. Pero en el caso de todas estas cosas que han hecho tan monstruosas y tan brutales, que los dos eran, para mí las pirámides es
la obra menos complicada. Para mí las dos cosas más terribles y difíciles son poner de pie los obeliscos y hacer las tumbas subterráneas. Que acordaros que no tenían hierro. No había hierro en aquella época. Exactamente. No tenían hierro. Y la prueba es que para hacer agujeros utilizaban un palo de madera. Utilizaban. Bueno, ya, pero la herramienta era un palito de madera. Que hacían El palito de madera hacía que se moviera el esmeril. Claro. Es como se talla el diamante, con diamante igual. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar sobre este tema, que es una parte reducida de lo que el capítulo del libro que habla de este asunto, porque hay más cosas que decir, pero no quería hacer esto demasiado largo, porque cada vez que tenemos una cosa larga, alguien protesta. Tú, Paco, sabes la presa de Asuán, quién la hizo, o sea, qué empresa la hizo. Esa rusa. Rusa. ¿Sabes por qué se llevó el concurso de la empresa rusa? Lo he leído, pero no me acuerdo. Porque una de las ofertas que hacía, uno de los capítulos era la maquinaria pesada, que es carísima y que luego se queda en el país y a veces no aprovecha para nada. Entonces los rusos ofrecieron el transporte de materiales con borriquillos. Oye, perdóname. Todo egipcio que tuviera un borriquillo. Yo he utilizado burros para transportar áridos. Yo los he utilizado todo egipcio hace 50 de todo el años. país que tuviera un borriquillo podía ir a trabajar a la presa de Asuán. Estoy Y hablando. movieron todos los volúmenes de borriquillos. Y mientras la gente trabajaba y comía. Bueno, pues antes de que los utilizaran los rusos, los utilicé yo. Concretamente en la provincia de León. No quedaban. Sí, señor. Había recuas de burros que iban al río, cargaban en serones los áridos y los transportaban hasta el lugar donde había que fabricar el borrico. Eso lo uso yo. Más comentarios. Bonitos o feos, da igual. Yo leí una vez una historia de Pues que estuve del Margarito, que como era de Carlos, al hilo de que se llevaron a París, que es el mismo Margarito. sí. Y la historia que decía es que los obeliscos se ponían de pie solos. Sí, no te rías. Pero el obelisco tenía por debajo una coz que pesaba más que el resto del obelisco. Y esa rampa que tú estabas diciendo antes, que podía ser muy grande, terminaba en un pozo. Entonces, si se hacía resbalar al obelisco por la rampa y caía No, sí, al pozo, sí, se ponía de pie solo. Lo tengo muy claro lo que estás describiendo, lo he pensado 27 veces. Pero cuando llega el momento de que queda libre, porque mientras esté apoyado, ahí está. Queda sujeto. En el momento que queda libre, como no esté con una verticalidad absoluta, se va al carajo. Eso no cabe la menor duda. O sea, tengo mucha experiencia en hacer numeritos de este tipo y como no sea perfecto, no aguanta de pie. Porque cuando el centro de gravedad se desplaza un poco y los obeliscos que tenían 30 o 40 metros de altura y una sección de 2 metros por 2, 1,50 por 1,50, pues el que el centro de gravedad saliera de la base, se salía El centro de enseguida. gravedad estaba prácticamente abajo. ¿Eh? El centro de gravedad estaba No, eso no puede ser, eso no puede ser. porque la parte del obelisco pesa mucho más que ¿Y dónde está esa coz? enterrada. Vete a Luxor y mira los seguidores. ¿Dónde está apoyado el obelisco? El obelisco está apoyado en un pedrusco cuadrado de unas dimensiones ligeramente superiores a las del obelisco. O sea, y vas a Karnak y ves lo mismo. No hay un elemento brutal. O sea, tú lo que quieres decir es que esa coz de que tú hablas era parte del cuerpo del obelisco. Pues es que no es así, porque cuando se llevaron, se han llevado a París, a no sé dónde, a Roma, ¿Y dónde se vio lo de la coz? pero que no lo rompieron, estaba apoyado. Y tú ves, yo he estado encima del de Luxor, que hay de los dos que había a la entrada, solo queda uno, que además no está perfectamente vertical, además, porque si coges una pomada y le pones aquí, pones a mirar que yo lo he hecho, no está exactamente vertical, está ligerísimamente desviado de la vertical. Ves el otro y ves que efectivamente la base, que es una piedra un poco más grande que el propio obelisco de sus dimensiones de la base, ligeramente hundido, y ahí estaba puesto encima, apoyado, simplemente apoyado.
allí no aparecía nada que hubiera dicho, es que lo cortaron. No está cortado, nada por el estilo. Eso que tú dices, yo no sé de dónde lo has obtenido esa información, pero yo no la veo de lejos. Lo leía hablando de cuando se llevó, o sea, el monolito orientalista tiene una historia curiosa, porque lo llevaron en tiempo de Napoleón y en aquel tiempo los franceses habían perdido su escuadra en la batalla de Antibes, entonces no tenían barcos para llevarlos. Y la historia de cómo llegó ese monolito desde Egipto hasta Francia yo no la conozco, pero es un misterio. Sí, algo leí yo también. Lo que pasa es que esa parte del tema no es lo que a mí me ha traído. Que lo llevaran y cosas Cuando tuvieron que levantar ese monolito en París es cuando salieron de la costa. Pero eso me dio mucho. Yo no lo he visto allí. Y he estado pateando todo aquello y he visto varios y le doy muchos créditos a eso y sigo sin saber. Es que no es que no sepa, es que no me lo imagino. No me imagino un procedimiento que funcione. Lo fantástico de esto que he leído era eso, que se comían solo. Ya. Había bastante vergüenza. ¿Y cómo lo trasladaba? Eso de la Con ese tenía que tener un peso monstruoso. No hay manera de. Por ahora seguimos sin saber. Y no hay forma de conseguir información que nos permita. No existe. Si existe, no se sabe dónde está. ¿Qué más? ¿Tú quieres decir algo? ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención. Cuando descubra cómo se pusieron de pie los obeliscos, os lo cuento.